de su práctica en Buenos Aires? Ustedes, fíjense que redirigen ese amor-ilusión del analizante hacia la castración, a eso que ha sido rechazado a lo simbólico y se trata de poner en escena mediante la imagen. Notarán que es esa propuesta de ustedes de encaminar al paciente desde los ideales y las ilusiones fantasmáticas hacia la castración no es muy amoroso, ¿no? Y acá les paso una nota sobre la cual estuve pensando últimamente y es algo sobre la historia del psicoanálisis en Argentina, quizás les interese. En 1986, para esa fecha, aproximadamente mediados de los 80, se empezó a hablar, sobre todo en Buenos Aires, del atravesamiento del fantasma. El tema era atravesar el fantasma. El horizonte del análisis, atravesamiento del fantasma. Claro, venía de la mano de que recientemente se había editado los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, donde Lacan allí transmite con todas las letras que justamente el fin de análisis tiene que ver con el atravesamiento del fantasma. Y yo he estado comentando esto con mis colegas de Argentina para decirles, tengamos en cuenta esto, porque muchos de ustedes se analizaron con esos analistas que en ese momento estaban impregnados por esta conceptualización del atravesamiento del fantasma. Bueno, que significaba justamente, destituir el saber del otro, hacer visible esa fijeza liminal de una imagen que retenía, que generaba una inercia en el sujeto. Pero claro, pasaron los años, llegó el año 2000 y aparece, esta vez, la propagación de una idea que es la de hacer algo con el síntoma. Saber hacer con el síntoma. Y ya deja de hablarse del atravesamiento del fantasma. Y nos ponemos a hablar allí, a partir de ese momento, de cómo operar con el goce, de constatar que hay algo irreductible. Dejamos la esperanza y la promesa de la etapa del atravesamiento del fantasma, donde parecía que lo real podía subsumirse a lo simbólico, para reconocer que hay un núcleo sintomático que es irreductible. Y con eso hay que saber hacer algo. En todo caso, el camino del análisis será un proceso en el cual se bordeará eso, hasta llegar a un momento en el cual alguien diga, es suficiente, creo que voy a poder hacer una artesanía con este goce que no se puede terminar de subsumir. Bueno, es interesante esto que ha ocurrido en la historia del psicoanálisis en Argentina, porque mi hipótesis es que estos analistas que luego alinean con la idea de saber hacer con el síntoma, el efecto de esa concepción hace que descuiden lo imaginario. Y la pregunta que nos queda a nosotros es, ¿de qué se trata un análisis? ¿Del atravesamiento del fantasma o de saber hacer algo con el síntoma? ¿Se trata de una sustitución? Y yo diría, no, se trata de una subsunción. En realidad se trata de procesos lógicos de un análisis. Hay un momento del análisis en el cual
se procede de tal forma que hay que seguir un camino en el cual se bordea un vacío y es necesario recorrer ese camino y darle lugar a la palabra y de ese modo hacer visible al personaje imaginario que está sosteniendo o que está sostenido por esta modalidad de goce, para luego, en otro momento, justamente, estar advertidos que hay algo que no se reduce, que no se termina de reducir.